Si es que alguno quiere pasar un poquito más adelante, todos han ido, creo, a la clase de niños y aquí se ha quedado medio vacío, así que los que quieran para abrigarnos un poquito más. Bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, le damos de verdad las gracias al Señor por su presencia en esta mañana, por de verdad permitirnos alabarlo, porque sabemos que es un privilegio el estar en su casa. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están también a través del Facebook, a nuestros pastores, que sabemos que nos están mirando, los extrañamos, ya vienen pronto, así que… Pero mientras tanto, en esta mañana tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes su palabra. Así que vamos a dedicarle ese tiempo al Señor, ¿sí? Vamos a orar y pedirle que Él pueda glorificarse, que Él pueda hablar a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque de verdad es un privilegio estar en tu casa. Gracias porque sabemos que tienes una palabra preparada para nuestro corazón. Y te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo, que tú puedas quebrantar nuestros corazones, que puedas exhortarnos, que puedas animarnos, Señor, que salgamos desafiados de este lugar, que tu palabra pueda transformarnos, Señor Jesús, y por sobre todas las cosas que tú puedas llevarte la gloria en esta mañana. Te damos las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, sus Biblias, ustedes saben que nos vamos a mover en varios versículos, por favor, celular o Biblia física, lo que quieran, pero sus Biblias a la mano. Y mientras van buscando el libro de Éxodo, que es del que voy a compartir en esta mañana con ustedes, en las últimas semanas el Señor me ha permitido escudriñar este libro, que yo había leído en otras oportunidades, pero en esta oportunidad he podido un poquito más ahí meterme. El Señor de verdad ha ministrado mucho mi corazón con su palabra y también confirmado muchas de las cosas que nos ha venido hablando en las últimas semanas aquí como iglesia local. Entonces mi oración de verdad es que también en esta mañana podamos ser animados, aún más desafiados con su palabra, porque estamos llamados a extendernos a más. Vamos a Éxodo y mientras buscan el capítulo 39, vamos a ver el versículo 42 y 43 de este capítulo 39 de Éxodo, y mientras lo encuentran, quiero simplemente contarles un poquito del contexto en el que se va a dar esta porción que vamos a leer a continuación. Lo que vamos a leer sucede mucho tiempo después que ya el pueblo de Dios había salido de la cautividad de Egipto, por mano del Señor a través de Moisés. Dice la Biblia que el Señor les entrega las tablas de la ley, les dice a su pueblo cómo debía de comportarse, lo que a él agradaba, pero también le dice que tenían que levantar un tabernáculo, ¿sí? Para que pudieran tener comunión con él. Y de hecho eso nos demuestra que el Señor desde el principio de los tiempos ha tenido intención para tener comunión con su pueblo, para que su presencia esté en medio de su pueblo. Pero no solo esto, sino que les dio instrucciones específicas de cómo es que tenía que elaborarse cada una de las cosas que iban a ser colocadas en este tabernáculo, los materiales que se iban a utilizar, la ubicación de cada una de las cosas que iban a preparar, el orden en que tenían que colocarlas. El Señor no escatimó, hermanos, no escatimó las palabras para poder dejar en claro cómo es que quería que se hicieran las cosas para que el pueblo tuviera acceso a su presencia. Así que vamos a Éxodo 39, versículo 42 y 43. Dice, así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo, tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Y en esta porción hay dos cosas que quiero que notemos, ¿sí? La primera es que la palabra nos deja clarísimo que los israelitas siguieron las indicaciones de Dios al pie de la letra, ¿sí? Eso es lo primero. Como Dios les dijo, ellos hicieron. Pero el versículo 43 llama mi atención porque dice, luego Moisés revisó todo el trabajo. Dice que él verificó cosa por cosa para ver si se había llevado a cabo conforme a lo que Dios había mandado. Y de hecho estas palabras, hermanos, deberían de desafiarnos mucho, porque Moisés no se conformó con dar simplemente la indicación de cómo se debían hacer las cosas, sino que él dio algo más. Él hizo un esfuerzo mayor. Dice que Moisés revisó todo el trabajo. ¿Por qué? Porque él quería agradar al Señor. Y no solo eso, sino porque él sabía que si su voluntad se hacía de una manera completa, entonces el Señor cumpliría su palabra y se derramaría en ese tabernáculo. Y esto puede sonar duro y a veces no me gusta empezar así cuando yo
comparto, pero a veces es necesario hacerlo. Y es que a veces, hermanos, nosotros queremos que el Señor nos llene de Él, ¿sí? Queremos vivir experiencias como las que a veces nuestros hermanos nos cuentan, de cómo el Señor continuamente está hablando y obrando en sus vidas. Queremos sabernos la Biblia de memoria y que cuando le compartamos a alguien broten los versículos y podamos hablar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces no queremos pasar por todo lo que implica preparar el lugar para que el Señor nos muestre su gloria. Hace algunos días leí un comentario que un pastor hacía en una prédica. Me gustó muchísimo porque es súper simple. Decía que todos los ejércitos, sin excepción, se enfocan en estar bien alimentados y bien ejercitados para dar lo mejor en la batalla. Y eso me hacía pensar, porque me decía a mí misma, ¿no? ¿Cómo entonces es posible que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como ejército de Dios, caigamos muchas veces en la comodidad, en el conformismo, en la mediocridad, y aún así pretendamos ser eficientes en la batalla? Y eso trajo a mi mente lo que el pastor compartió con nosotros hace 2 semanas. Él nos dijo que si bien el Señor se estaba moviendo de una manera especial en esta iglesia local, que eso no significaba que nos teníamos que quedar aquí, sino que estamos llamados a avanzar, a no acomodarnos, a no volvernos sedentarios creyendo que ya lo hemos alcanzado. De verdad que el Señor nos libre, iglesia, de pensar que ya hemos alcanzado todo lo que el Señor tiene para su pueblo. Y de verdad mi oración en esta mañana es que salgamos de este lugar entendiendo que desatender nuestro crecimiento espiritual es como renunciar a la plenitud de vida que el Señor ofrece en su palabra para todos sus hijos. No podemos desatender nuestra comunión. Funcionamos como iglesia, es cierto, pero cada uno es un miembro y es una iglesia y tiene que buscar crecer en el Señor. La construcción del tabernáculo, hermanos, no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Y ustedes lo pueden ver en el libro de Éxodo y los animo a que después escudriñen este libro, porque desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, que es el último de este libro, nos muestra todas las cosas que tuvo que hacer el pueblo de Dios, siguiendo las indicaciones de Dios para poder levantar este tabernáculo, ¿sí? El Señor desde el principio se encargó de decir cómo tenían que funcionar las cosas. Tenía que ser según su forma, según sus principios, según sus estándares. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto si lo llevamos a nuestra vida? Que siempre la manera de Dios va a ser la mejor para nosotros como sus hijos. Éxodo 25, vamos al capítulo 25, nos vamos a mover en este libro, tengan su marcador a la mano, capítulo 25, versículos 8 y 9. Versículo 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Hermanos, se necesitó de muchísimo tiempo, de muchísima paciencia, de muchísima dedicación y sobre todo de muchísima obediencia. Y luego de todos estos capítulos en el que se prepara este tabernáculo, dice que llegó el momento en el que Dios le dice a Moisés lo siguiente en Éxodo 40, versículo 2, que se levante el tabernáculo. Era tiempo, ya se había preparado todo, pero era momento de levantar el tabernáculo. Y hay un mensaje aquí, sobre todo entre el capítulo 36 y 40 del libro de Éxodo, que se repite muchísimo. Y el mensaje es, como Jehová había mandado a Moisés. Esta frase aproximadamente sale 19 veces en tan solo 4 capítulos de este libro. Y nosotros sabemos que cuando el Señor dice algo, muchas veces, es porque quiere llamar nuestra atención, porque quiere que prestes oído. Y como ya habíamos dicho, el tabernáculo les mostraba al pueblo el camino que debían andar para poder llegar a su presencia. Y si de verdad queremos, iglesia, que el Señor nos llene y acercarnos al Señor, debemos hacerlo de la forma en la que Él lo pide y no a nuestra manera. Éxodo 40, versículo 16. Vamos a movernos en el 40, así que solo se van ahí desplazando. Versículo 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así hizo.
una palabra clave en este versículo: todo. Todo lo que Jehová le mandó, así hizo. Porque Moisés no solamente revisó que todo el tabernáculo estuviera hecho según sus instrucciones, sino que él mismo, dice la Biblia, fue el que colocó cada una de las cosas que habían sido creadas para este tabernáculo. Él fue el primero que lo hizo, porque todavía los sacerdotes no estaban instituidos para este propósito. Y luego que hubieran armado el santuario, dice que Moisés metió el arca del pacto en el lugar santísimo. Vamos al versículo 20 y 21 de Éxodo 40. Dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido. Y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Probablemente, hermanos, Moisés necesitó de ayuda para cargar estos muebles, porque nosotros sabemos de qué estaba construida cada una de las cosas, ¿cierto? Decían que habían cosas de oro, de bronce, eran cosas pesadas. Así que es muy probable que haya necesitado ayuda. Pero él se encargó personalmente de colocarlos en el tabernáculo. La Biblia dice que puso la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso, tal como Jehová había mandado en el versículo del 22 al 33 de Éxodo 40. Y aquí quisiera que noten algo más, porque esto de verdad llamó mucho mi atención. Moisés comenzó a levantar el tabernáculo de adentro hacia afuera. Dice que lo hizo desde el santuario y terminó en el atrio exterior. Luego de colocar los muebles del lugar santo, dice que colocó la cortina en el versículo 28, pasó a colocar el altar del holocausto y la fuente de agua en el atrio exterior en el versículo 29 al 32. Y lo último que levantaron fueron las cortinas exteriores del atrio y la cortina de entrada principal en el versículo 33. Y yo de verdad me asombré muchísimo con esto. Y fui de verdad desafiada, y es mi deseo que todos seamos desafiados. Porque a veces nos enfocamos, iglesia, y nos desvivimos por mostrar todo bonito por fuera. Y adquirimos toda la forma de ser cristiano, y perdónenme si soy cruda con mis palabras, porque en primer lugar esta palabra ha ministrado mi corazón. Y de verdad deseo que sea así con ustedes. Pero en verdad el Señor lo que está anhelando es que la edificación y la transformación sea de adentro hacia afuera. Yo compartía con los jóvenes hace 2 semanas y les decía que nuestra identidad es la que debe influir en nuestro comportamiento, porque solamente la obra interna hecha en nosotros es la que va a dar fruto. Mi oración de verdad es que el Señor nos libre de ser una iglesia artificial, y yo sé que suena muy fuerte. Y eso traía a mi memoria lo que el pastor compartía también y nos hablaba de los postes, ¿cierto? Y yo me ponía a pensar, ahora que estaba viendo unas cosas en mi casa de las flores, como cuando tú tienes una flor artificial, se ve hermosa en tu casa, siempre está brillante, no hay que echarle agua, es perfecta, hay que lucirla. Y tenía unas naturales que trajo mi esposo, que estaban hermosas al principio y después ya se empiezan a secar, se le caen las hojitas, hay que echarles agua, implica trabajo. Pero ¿saben? La gran diferencia entre esas dos cosas es que solamente las naturales son aquellas que tienen vida, mientras que las artificiales pueden aparentar mucho, pero de verdad nunca vamos a poder tener poder si la presencia de Dios no está sobre nosotros. Y no hay nada más triste que querer hacer cosas si es que la presencia de Dios no está con nosotros. El mundo, hermanos, nos ha vendido una definición de éxito que ya ni siquiera se les voy a decir porque todos la conocemos y sabemos muy bien qué cosa es ser exitoso en base a los estándares de este mundo. Y ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, que les vaya bien el trabajo ni nada, al contrario. Pero no es el punto. El punto es que tenemos que entender qué significa tener éxito para Dios. Y es que para Dios tener éxito significa convertirse en lo que Dios quiere que seamos. Significa hacer lo que Él quiere que hagamos. Y significa poseer aquello que Él quiere que poseamos. Cualquier otra cosa debería de verdad de ser sinónimo de mediocridad para nosotros. Y perdónenme si les sueno legalista, pero esa es la verdad. Y a veces nuestra necesidad de sentirnos aceptados nos puede llevar al punto en el que nos queremos adaptar. Y de verdad que el Señor nos libre a cada uno de esto, porque saben, cuando nos empezamos a preocupar por adaptarnos, estamos perdiendo la oportunidad de hacer
lo que el Señor nos ha llamado y que solamente cuenta contigo para eso específico. Y por eso yo les quiero preguntar en esta mañana y que te examines, porque no quiero que digas, uy, faltó mi hermano y justo era para mi hermano. No, su palabra es para ti, porque el Señor ha permitido que hoy tú estés en este lugar. No sé cómo has venido, no sé tu condición, no sé qué puede estar pasando en tu casa. Lo único que sé es que el Señor ha abierto las puertas para que tú estés en esta mañana en este lugar. Y yo te pregunto, ¿tú estás moviéndote bajo la palabra de Dios? Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Lo estás haciendo bajo su voluntad? ¿Lo estás haciendo bajo su guía? ¿O de verdad lo estás haciendo bajo tus percepciones, bajo tus conceptos aprendidos, bajo tus sentimientos, bajo lo que tú ves? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestro caminar, hermanos. La última parte del versículo 33 de Éxodo 40 dice que Moisés puso la cortina a la entrada del atrio y acabó Moisés la obra. Así termina el versículo 33. Completó todo lo que el Señor había mandado hacer y consideró cada uno de los detalles. Ahora, yo creo que para todos es evidente, definitivamente, que Dios estaba satisfecho con la obediencia de Moisés y de su pueblo, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan algo, que existe una conexión directa y una conexión significativa entre esta obediencia que está continuamente mencionada, porque hemos leído como Jehová había mandado a Moisés. Esta obediencia está totalmente conectada con lo que vamos a ver a continuación, y es una maravillosa exhibición de la gloria de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso, lo que quiero que quede claro es que Moisés y el pueblo de Dios no es que se ganaron la demostración de gloria con su obediencia, ojo. Sin embargo, su obediencia le dio la bienvenida. ¿Me dejo entender? O sea, este es un principio. Nosotros nunca vamos a poder hacer nada para poder ganarnos algo de Dios. Ni nuestra salvación, ni absolutamente nada, ¿sí? Y tampoco Dios nos ama más porque nosotros obedezcamos o no, porque su amor es incondicional, es lo que nos enseña su palabra. Sin embargo, es innegable que cuando caminamos en la luz y en la verdad de Dios, hay bendición. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 precisamente habla de esto. Se los voy a leer. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Aquí hay una secuencia, hermanos, que es innegable. Te dice que confíes en el Señor, que no dependas de ti, que busques su voluntad y por lo tanto Él te mostrará el camino que debes de tomar. El tabernáculo ya estaba preparado, ya estamos ahí. Todas las piezas ya estaban puestas, cada una en su lugar, pero hacía falta una cosa. ¿Qué cosa? Que la presencia de Dios descendiera en el santuario. El pueblo preparó el lugar y por lo tanto la presencia de Dios descendió allí. Vamos a leer Éxodo 40, del versículo 34 al 38. Ténganlo en la mano para no perdernos, 34 al 38. Dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En este momento dice la Biblia que la gloria de Dios llenó el santuario y que la nube permaneció de día y de noche sobre ellos. Lo acabamos de ver en el versículo 38, ¿cierto? La nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Pero el libro de Números también hace mención de este evento y explica que la nube servía de sombra al campamento durante el día y de noche se convertía en una nube de fuego, una antorcha de fuego, columna de fuego, como ustedes quieran decirlo. Pero la nube no solamente servía para dar sombra de día y luz de noche, sino que también cumplía otro propósito muy importante, y era que servía como guía en el camino de los israelitas en el desierto.
Y a veces creemos, hermanos, que Dios solo puede o solo debe, mejor dicho, intervenir en los momentos que nosotros consideramos que escapan de nuestras manos. Cuando en verdad el Señor anhela, de verdad anhela, dirigir cada paso que damos en nuestra vida, ¿no? Porque a veces solamente el área espiritual se lo dejamos a Él y nos olvidamos que todo le pertenece a Él, nuestra área secular y nuestra área espiritual. Y a veces solamente le entregamos nuestra comunión de domingo. Pero cuando de verdad tenemos que tomar decisiones en cuanto a cosas de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra economía, lo sacamos de la ecuación. Pero yo les digo, ¿por qué no confiar eso también que tú sabes si Dios siempre tiene lo mejor preparado para ti? Ahora, cuando la nube se movía, esta era señal que el pueblo tenía que coger todas sus cosas, meterlas en su mochila y avanzar, comenzar a moverse en dirección hacia donde la nube los llevara. Y ahora a veces no hemos entendido esto, a veces tenemos el concepto de que, sí, el pueblo de Dios avanzaba, entonces la nube iba atrás. No, no funcionaba así. Si la nube no se movía, entonces el pueblo de Dios no cogía absolutamente nada y permanecía en ese lugar. La presencia de Dios era la que decía hacia dónde tenía que moverse el pueblo. Donde su voluntad estuviera es donde tenía que estar su pueblo. Versículo 36 y 37, que es lo que acabamos de leer, dice: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Y esto me hacía pensar, porque estamos en un mundo tan acelerado, en el que hay tanto que hacer, tanto que cubrir, en todo aspecto. Y yo creo que todos aquí viven su día a día a 1000. No creo que ninguno esté echado todo el día en su cama. Todos tenemos muchísimas cosas que hacer desde muy temprano hasta muy tarde. Pero ¿saben qué? A veces es necesario quedarnos quietos por un momento y de verdad decirle al Señor: Señor, me voy a mover cuando tú deseas que me mueva y hacia donde tú quieras que yo me mueva. Porque, no sé, el Señor en verdad, el Señor sabe. Cuando Él le dice a alguien: detente por un momento, tómate un tiempo y escucha lo que yo quiero para ti, a dónde quiero que tú vayas. Ahora, así como la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo en el desierto, también sucedió lo mismo cuando fue inaugurado el templo de Jerusalén en los tiempos de Salomón. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice, para los que toman nota, yo igual lo leo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, cuando la gloria de Dios desciende sobre un lugar, definitivamente lo llena. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque el Señor quiere llenarnos, pero esto no sucede de una manera casual. Y yo no les estoy diciendo, ojo, que el Señor no tenga la capacidad para hacerlo, ni la soberanía para venir y llenarte. Ese no es el punto de esta mañana. El punto, y es que yo quiero que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque, iglesia, hay muchísimo más, no solo para los días domingos, sino que el Señor anhela tener una comunión continua con su pueblo. Ustedes quieren ser un ejército que esté preparado, bien ejercitado, bien alimentado para poder salir a la batalla, entonces no te puedes conformar con un domingo. Tienes de verdad que levantarte todos los días y procurar que el Señor sea lo primero en tu vida. Tenemos que ser removidos, iglesia, tenemos que dejar de lado la mediocridad. Quiero que se paren porque se me están durmiendo. Párense. Escúchenme, quiero que se pongan de pie por un momento y quiero que entiendan que los tiempos que nosotros vivimos son malos, tan malos que cada día estamos más cerquita del final. Para nosotros malo no, pero para la gente que no conoce al Señor sí. Y de verdad les digo, no son tiempos de mediocridad. Tú tienes que hacer esto, muévete a la derecha, vamos. Tienes que salir de tu zona de confort, de comodidad, hasta el lugar. Puede ser que te estés súper bien en el Señor, me gozo por eso, pero estás llamado aún a más. Siéntense. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque tu corazón fue hecho para enfocarse en la eternidad y no para quedarse en el aquí y en el ahora. De verdad, no perdamos la oportunidad
de ver con nuestros ojos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Cuando de verdad nosotros nos disponemos a la excelencia espiritual. Yo sé que estas palabras a veces les suenan, no, es que esta hermana es bien exagerada, yo tengo un montón de cosas que hacer, yo de verdad trabajo todo el día, me levanto muy temprano. Bueno, eso lo demanda el Señor. Él anhela tener intimidad contigo, Él anhela tener comunión con su pueblo. Tú tienes el privilegio de estar en su casa, o sea, no te está pidiendo un favor, ¿me entiendes? Estás llamado a ser excelente en tu vida espiritual. Y así como Moisés recibió el modelo de parte de Dios, así como puso en el corazón del pueblo las donaciones para comprar los materiales, así como proveyó de los expertos para la construcción de la obra, así el Señor nos ha dado todo, escúchame bien, todo en la persona de Jesús para poder llegar a la meta y para poder completar nuestra parte. Porque sin Jesús en la ecuación, esto no funciona. Esto solo se trataría de enfatizar el esfuerzo humano para alcanzar la meta, y eso, iglesia, no es el evangelio. Perdónenme, pero por ningún lado. Tiene que estar Jesús. Y Juan el Bautista, me gustó mucho una parte que leí porque yo lo considero uno de los mejores consejos para la mediocridad, ¿ya? Contra la mediocridad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23. Es la presentación, Juan 1:23, es la presentación que Juan el Bautista da de sí mismo, cómo es que se presenta a los demás. Yo he leído muchas veces este versículo y sinceramente no le había dado mucha importancia hasta que entendí qué significaba la frase que él decía. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué cosa clama? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezar el camino, hermanos, tiene que ver con una costumbre antigua, una costumbre de ellos, que significaba limpiar el camino de todos los obstáculos y toda la basura que hubiera en medio para que el rey pudiera transitar. Eso significa enderezar el camino al Señor. Y este sigue siendo el llamado del Señor para su iglesia. Nosotros estamos llamados a limpiarnos continuamente de nuestras impurezas, de nuestra mediocridad, de nuestro conformismo, para que Él pueda ser glorificado. Por eso vino Jesús, hermanos. O sea, Juan cuando le vio, exclamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque es el único que puede limpiarnos de nuestras impurezas, de la naturaleza de nuestro corazón y darnos de su vida poderosa para poder vencer la mediocridad. Cuando justificamos nuestra dejadez, cuando justificamos nuestro conformismo, estamos negando el poder de Jesucristo para transformar nuestras vidas. Así de fuerte es. Y a veces hacemos tan chiquitito el significado de la obra de Jesús y solo nos acordamos de una de las bendiciones, que ojo, es maravillosa, y es que vamos a estar con el Señor en el cielo. Es verdad. Pero nos olvidamos de eso, por sobre todas las cosas, que la obra de la persona de Jesús es la que nos permitió restablecer la perfecta comunión con nuestro Dios. Nos olvidamos muchas veces que tenemos acceso a nuestro papá precisamente por Jesús y que el deseo ardiente del corazón de Dios es que tú tengas comunión con Él. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo, ¿sí? Para Dios, un Dios santo, un Dios perfectamente justo, y nosotros obviamente pecadores, Él tenía que encargarse de hacer una provisión para poder estar en medio de su pueblo sin saltarse o sin pasar por alto su justicia. Y por eso es que estableció ese tabernáculo. Y es que moró, y por eso moró por cientos de años en ese lugar. Éxodo 29, versículo 45 y 46 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Él hizo todo, hermanos, para habitar en medio nuestro. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que ahora nosotros, tú y yo, ya no necesitamos de la edificación de un tabernáculo físico, porque se estableció un tabernáculo definitivo en el que Dios había de encontrarse con su pueblo, y este es la persona de Jesús. Pablo decía en Colosenses, acompáñenme a buscarlo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesús.
el Evangelio de Juan decía que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Pero no solamente dice eso, dice, y vimos su gloria, tal como sucedió en el tabernáculo, tal como sucedió en el templo en el Antiguo Testamento. El Dios de gloria se hizo presente, hermanos, en la persona de Jesús. En Hebreos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y por lo tanto tenemos el privilegio de disfrutar una plena comunión con el Señor gracias a Él. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque todos se saben de memoria el Evangelio. Porque solamente en Jesús tú puedes ser lleno plenamente y a eso voy a apuntar en esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay una canción que me gusta mucho, no estoy acabando todavía, por si acaso, que me gusta mucho, y dice, Cristo eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo. Literalmente esa es la línea de toda la canción, pero es espectacular. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque nosotros podemos creer que tenemos todo, pero si no tienes la presencia del Señor, nunca podrás vivir en la plenitud que Dios anhela para sus hijos. Se los digo de otra manera. Puede ser que tú me digas, no, bueno, está dirigido a otra persona porque yo no tengo todo. Es más, yo ahorita no tengo nada, yo ahorita tengo problemas, yo ahorita tengo enfermedad en mi casa, yo ahorita no tengo trabajo, yo ahorita, no sé, lo que tú sepas que estás atravesando. Eso es normal, iglesia, porque vivimos en un mundo caído, desastroso, lleno de pecado, ¿sí? Y puede ser que tú me digas en esta mañana, no tengo nada. Pero yo sí te puedo decir que si tú tienes la presencia de Dios, eso es más que suficiente. ¿Saben por qué? Porque la plenitud no significa que te va a ir todo bien. No, el Señor nos dijo que tendríamos aflicción en este mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero nosotros podemos, ¿saben qué significa tener plenitud? El que más allá de que estemos en adversidad, no perderemos el gozo del Señor, porque Él está sobre nosotros, porque su presencia está sobre nosotros. Les quiero contar algo bien particular que encontré mientras estaba estudiando esta porción. Cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, quiso como que dar algunas características del pueblo de Dios, dijo, ¿cómo lo identifico? ¿Con qué puedo decir, no? Entonces, enumeró varios elementos que le distinguían al pueblo de Dios de cualquier otro pueblo. Y uno de ellos, los que toman nota, Romanos 9:4, y uno de ellos es que la nube gloriosa de la presencia de Dios estaba sobre ellos. Esa fue la descripción y la característica. Israelita, la presencia de Dios está sobre él. Literalmente esa era la descripción de Pablo en esta carta. Los israelitas eran el único pueblo que alguna vez tuvieron esa manifestación de Dios, la presencia visible de Dios, esa presencia que los condujo y que los guió a través de ese desierto que tuvieron que atravesar. Ahora, la nube, hermanos, se elevaba por encima del santuario en la mañana, era lo que yo les decía, ¿no? Y si es que era así, ellos tenían que viajar, coger sus cosas y salir hacia donde la nube iba, ¿sí? Pero si es que la nube no se movía, como ya les había dicho, se quedaban bien quietecitos. ¿Ustedes creen que el pueblo estaba haciendo sorteo o votación para decidir por mayoría si debían o no debían continuar su viaje? ¿Ustedes de verdad creen que lanzaban su monedita, su chapita? No, Moisés tampoco tuvo que hacer eso. Era Dios, por medio de su presencia en la nube, quien les indicaba qué debían hacer o qué no debían hacer. Con frecuencia escuchamos y hemos dicho también, muchas veces creo yo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Yo quiero que hoy día tú te autoexamines, por eso te he dicho que no pienses que es para otra persona. Examínate. Te pregunto, ¿Cristo es realmente la cabeza de tu iglesia? Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de ti como iglesia y de mí como iglesia. ¿Es la cabeza de verdad de ti? ¿Te dirige totalmente? Así como los antiguos israelitas, cuando estaban en el desierto y seguían esta nube gloriosa en la presencia de Dios, nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos siguiendo la guía y las indicaciones de Dios, que si bien no están en una nube gloriosa visible, ¿sí? Pero sí está manifestada ahora en la presencia del Espíritu Santo. En la actualidad, hermanos, el Espíritu Santo ocupa el lugar de aquella nube en el desierto.
guiándonos y conduciéndonos. Y lamentablemente muchas veces, ¿qué hacemos? Lo apagamos. Cuando a veces necesitamos ayuda, ¿qué hacemos? En automático, lo primero que viene a nosotros es ir a con lo que contamos en nuestra naturaleza y en nuestra carne como seres humanos, y nos olvidamos de verdad que el Señor anhela en su corazón, sobre todo, que la iglesia de este tiempo sea gente llena y controlada por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que presten suma atención a la palabra de Dios. Y no solamente que presten, sino que obedezcan y estén dispuestos a seguir su voluntad en todas sus actividades y en todas sus decisiones de día a día. Y aunque nosotros no veamos una nube gloriosa como manifestación visible de la presencia de Dios sobre la iglesia, está presente el Espíritu Santo, hermanos. Y Él anhela ser el guía de nuestras vidas. No podemos seguir poniendo excusas después de saber todo eso. Por eso yo se los he dicho en varias veces de lo que estoy compartiendo ahorita. ¿Saben por qué? Porque tenemos que dejar de decir, no, es que estoy bien. Ya hasta aquí es suficiente. O ya mañana. O no estoy tan mal. O me da pereza, ya quiero dormir. O tal vez incluso hay por ahí un, no, es que no me atrevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Iglesia, tú estás llamado a no conformarte. Estás llamado a no ser mediocre en tu vida espiritual. Estás llamado a despertar. Estás llamado a no acomodarte y vivir de glorias pasadas. O sea, tú puedes ver la gloria de Dios el día de hoy. Estás llamado a crecer. Hace unos días hablaba con una hermana y me dijo una frase que me gustó mucho, en verdad. Me dijo, no, es que ¿sabes qué? La iglesia tiene pereza bíblica. Entonces, yo dije, qué fuerte, en verdad, ¿no? Porque a veces nos suena gracioso, pero me gustó mucho estas dos palabras que utilizó, porque es verdad, a veces nosotros decimos, no, es que estoy desanimado, estoy cansado. ¿Y qué hacemos, no? Vamos a ver Netflix. Vamos a ver, ¿se dan cuenta? En lugar de ir a la fuente, en lugar de ir a la presencia de Dios, en lugar de ir a su palabra. Cuando el salmista se sentía así, dice el Salmo 19:7, las enseñanzas del Señor reavivan el alma. Netflix no te lo va a levantar. Netflix te va a hacer pasar por un momentito y te va a acomodar ahí para que descanses. Es solamente el Señor el que va a poder vivificar tu alma. Iglesia, estás llamada a ser obediente. Y cuando uno es obediente, ya lo hemos visto, vamos a poder ver la gloria de Dios sobre nosotros. Ahora, tal vez es posible que no sea conformismo lo que hay en nuestro corazón, sino que tal vez algo que nos pueda frenar en ir en pos del Señor, sea temor. Tal vez sientes que no tienes lo necesario para dar la talla, tal vez que no tienes lo suficiente para ser obediente, o ya fallaste mucho en la misma área y ya no puedo más, no sé cómo hacer su voluntad. O sea, ya me equivoqué demasiadas veces, ¿no? Y obviamente, te lo digo con amor, en tu naturaleza humana jamás va a ser posible. Pero eso debería ser un descanso para nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque mientras yo leía cómo se preparaba todo esto, de las cosas que se colocaban en el tabernáculo, dije, es probable que tal vez haya surgido una pregunta similar mientras ellos hacían este trabajo al que el Señor los estaba llamando con excelencia. Pero déjame leerte lo que dice Éxodo 35, versículo 30 al 32. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado, y ahí vas a poner tu nombre, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Esta palabra de verdad alentó mi corazón. O sea, no debemos de tener temor, hermanos, de responder al llamado que el Señor está haciendo en nuestra vida. No tenemos que tener temor de soltar cosas que nosotros consideramos importantes, por dos motivos. El primero, como ya se los había dicho al principio, es que tenemos el privilegio de que el Señor nos llame a tener más de Él, más de su presencia. El dueño de absolutamente todas las cosas quiere tener intimidad contigo y a veces nos olvidamos de esa verdad.
Y lo segundo es porque si tú eres obediente, Él te dará todo lo que necesitas para poder alcanzar la meta. Así que yo te digo en esta mañana que tienes que preocuparte por conocer su voluntad. Tienes que preocuparte por escuchar su voz. Tienes que preocuparte por trabajar para su reino. Y sobre todo, que tú tienes que propiciar encontrarte con el Señor. Y cuando tú hagas eso, entonces el Señor va a llenar tu casa. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo quisieran que se acuerden de ustedes? A mí por eso les dije que me encantó lo que había leído, que Pablo había escrito de los israelitas. Porque puede ser que se acuerden de ti como alguien súper mega exitoso, súper mega exitosa aquí en este mundo. O te podrían recordar como Pablo, en esa lista de características que dijo del pueblo de Dios, describiéndote como aquellos que contaron con la nube preciosa de la gloria de Dios sobre sus vidas. Y yo creo que eso es mejor que cualquier otra cosa con la que podamos contar. Yo quisiera invitar a los músicos, si es que pueden por favor pasar adelante. Y a ustedes, hermanos, ponerse de pie, por favor. Y mientras ellos se acomodan, no te distraigas, no te desconcentres, no pienses en qué vas a comer ahorita, por favor. Porque quiero que sigas enfocado en esto. Y te preguntes en esta mañana si es que eres tú uno de los que viene clamando más por el Señor en su vida. Si es que ese es el caso, hermanos, entonces tú ya sabes muy bien lo que hay que hacer porque el Señor ya te lo dijo en su palabra. Y no hay más vuelta que darle a esto. En este libro que hemos compartido en esta mañana hemos visto cómo en el libro de Éxodo, cómo se empieza describiendo esa situación de esclavitud del pueblo de Dios por mano de los egipcios y termina con la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en el tabernáculo. Fue su presencia, fue su compañía la que los liberó, la que los guió, la que los alimentó, la que los fortaleció en este camino que se llamaba desierto. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo contigo y conmigo. No sé cuánto tiempo tengas en el Señor, no sé si mucho, si poco, días, meses, años, pero si tú ya lo reconociste como tu Señor y Salvador, entonces tú sabes que Él quiere llevarte a otro nivel. Ese es el llamado del Señor en esta mañana, a colocarte en el centro de su voluntad, donde Él pueda guiarte, donde Él pueda conducirte. ¿A qué? A una mayor intimidad. ¿Para qué? Para que tú puedas ver su gloria. Y si ese es tu caso, hermano, si es que el Señor ha inquietado tu corazón en esta mañana, yo quisiera que tú hagas un compromiso con Él. Si deseas hacerlo aquí adelante, eres bienvenido. ¿Cuál es el compromiso? A que tú respondas en esta mañana el llamado que el Señor te está haciendo. Yo no sé cuál sea. Tal vez en unos está demandando mayor obediencia. Tal vez en unos está demandando mayor comunión e intimidad con Él. Tal vez en uno está demandando mayor determinación en los negocios del Padre. Tal vez en otros está demandando mayor pasión y que la mediocridad sea dejada de lado y nos empecemos a mover. Lo único que puedo decirte en esta mañana es que no pierdas tiempo. Que no pierdas tiempo y que no calles al Espíritu Santo. Porque Él te está hablando, entonces deja de pensar en lo que vas a hacer luego y aprovecha el tiempo que tienes. Vamos a entonar esta canción que dice, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Ya. Y de verdad, hermanos, pidámosle al Señor que Él se convierta en el centro de nuestra vida. Que Él nos perdone, de verdad que nos perdone si es que hemos estado distraídos, porque a todos nos pasa, tengamos un día o 50 años de creyente, a todos nos pasa porque vivimos en un mundo acelerado. Pero el Señor en su infinita misericordia nos exhorta, nos desafía a ir por más de Él, por más de Él. Porque solamente en Él, hermanos, vamos a poder ser plenamente llenos, vamos de verdad a ser verdaderamente plenos y saciados. Porque si tenemos su presencia, iglesia, de verdad lo vamos a tener todo.
Y más allá de la situación en la que tú estés, tú vas a poder tener gozo porque sabes que el Señor está contigo. Así que vamos a entonar esta canción. Vamos a pedirle al Señor de verdad que Él pueda ministrar nuestro corazón en este tiempo, en esta mañana. Si eres tú de los que de verdad anhela hacer un compromiso con Dios, entonces estás invitado a pasar adelante.